Ya, empecé a grabar. Vamos a la pizarra. Entonces, como decía, comentemos primero a dónde va la micro. ¿Ya? Entonces, estamos en marzo 12, ¿cierto? La primera parte del curso, como dijimos, está relacionado con cálculo. Ahora estamos en la segunda parte del curso, que es álgebra lineal. Y en ese contexto, nosotros ya trabajamos con matrices, ¿sí? Eso ya lo hicimos. Y lo que hicimos con matrices fue el tema de operatoria, que eso entró en el certamen. Esto ya estamos listos con eso. No quiere decir materia pasada, materia olvidada, porque en realidad el tema de la operatoria la vamos a continuar usando, sobre todo en, incluso en esta parte de sistemas de ecuaciones, como también en cosas que vienen después de esto mismo de álgebra lineal. ¿Ya? Bien, hoy día entonces continuamos con matrices, pero ahora en el contexto de sistemas de ecuaciones. Y nosotros, como mencionaba, ya trabajamos algo con las operaciones elementales, pero le vamos a dar más contexto hoy día, ¿no? Dentro de estas mismas matrices, ya creo yo que mañana vamos a hablar de la inversa. Me acuerdo que en algún momento nosotros la definimos, pero no mencioné yo así como muy vagamente una forma rudimentaria, diría yo, de calcular una inversa. Pero ahora ya le vamos a poner talento a esto y vamos a calcular la inversa de dos formas, usando las mismas operaciones elementales que ya conocemos y usando una definición nueva que vamos a ver también y que son los determinantes. Uno de los temas más importantes en este contexto, más que en estos contextos de sistemas de ecuaciones y también en el contexto de inversa, más importante que el hecho de calcular la inversa o resolver un sistema de ecuaciones es caracterizar. ¿Sí? Vamos a hacer esas dos cosas, vamos a resolver y también caracterizar, pero aquí hay quiero hacer un versus, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre resolver y caracterizar? Resolver está a un nivel cognitivo más básico, porque esto es usar algo, ¿cierto? Está dentro del contexto que se llama aplicación, ¿sí? En cambio, caracterizar requiere un nivel cognitivo mayor y está relacionado con el análisis, ¿no? Estas dos cosas es lo que nosotros vamos a hacer, aunque evidentemente en el contexto de una evaluación vamos a tender a preguntar esto de caracterizar, ¿ya? Pero obviamente tengo que resolver primero para después entender cómo se caracteriza, ¿ya? Después de que terminemos esto, yo creo que esta semana vamos a terminar con matrices, o si no el lunes de la próxima semana, vamos a empezar dentro del mismo contexto de álgebra lineal, ya algunas cosas un poco más abstractas. Por una parte vamos a hablar de vectores, ¿sí? Y también vamos a hablar de rectas y planos, pero en el espacio, en R3. De hecho, esto de resolver sistemas de ecuaciones lo vamos a usar acá en rectas y planos, cuando hablemos de la intersección de algunos planos. Y después entonces vamos a hablar de espacios vectoriales. Esta última parte diría yo que es la más compleja del curso, porque requiere, y es un requisito, diría yo, abstracción, ¿sí? Uno, para poder comprender y poder trabajar con estos espacios vectoriales, requiere justamente como habilidad, digamos, previa, poder tener, ¿cierto?, haber desarrollado las habilidades de abstracción. Eso diría yo que es la parte más difícil del curso, ¿no? En las otras partes, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos de cálculo? Era básicamente calcular, 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 memorizar fórmulas, ¿cierto? Entender cómo se usan, ¿cierto? Igual, obviamente requería un nivel alto de dificultad, ¿cierto? Pero es básicamente cálculos. Si fijan, y en cambio acá esto es abstracto, ¿sí? Esto lo vamos a comentar ya al final del curso, ¿ya? Pero esto más o menos para donde va la micro, como decía recién, ¿ya? Entonces me gustaría tomar un ejemplo de una matriz, ¿sí? Para recordar cómo eran estos de las operaciones elementales.
¿no? Y recordar también, después vamos a comentar el método. Entonces voy a escribir una matriz. Voy a cambiar de hojita. Vamos a decir ejemplo. ¿Ya? Entonces voy a decir sea. Le voy a escribir la matriz acá, la voy a llamar A. Igual, voy a escribir entonces una matriz de 3 por 4, es decir, 3 filas. No, mejor hagámosla de 4 por 3 para hacer más operaciones. 2, 1, 0, menos 1, 2, 1, 0, 1, 1, 3, 1, 0. Ya. Aquí te paréntesis me queda raro. Me queda entera rara la matriz. Ya. El caso que me quede paréntesis bien. Ya. Entonces, como mencionamos, las operaciones elementales se hacen por filas, ¿sí? Las operaciones elementales se realizan por filas. Después, cuando, voy a reducir un poquito, cuando hablemos de los determinantes, ¿cierto? Que como mencionaba es un tema que vamos a trabajar esta semana, también vamos a hablar de operaciones elementales, pero ahí vamos a agregar filas o columnas, ¿ya? Pero sigue la misma lógica. Para nosotros es importante que estas operaciones sean por filas, porque cada fila en contexto matricial va a representar una ecuación. Por tanto, intercambiar filas no tiene ningún problema. Y sería como intercambiar ecuaciones, ¿sí? Lo que sí tengo que tener cuidado, ¿cierto?, es no intercambiar columnas, porque eso sería como que yo cambiara las variables, ¿cierto?, que cambio la X por la Y. Y eso ya entonces me afecta, obviamente, mi solución. Por eso no hacemos operaciones por columna acá, ¿no? Ya. Entonces mencionamos algunas cosas. Mencionamos que hay una operación elemental que es re importante para nosotros, pero es básicamente para nosotros como seres humanos. Al computador en realidad no le importa esto que voy a mencionar, y es el hecho de usar esta operación de intercambiar filas para obtener operaciones elementales que sean más simples, ¿no? Si yo partiera ahora y tomara como pivote, ¿se acuerdan de la definición de pivote? Pivote usualmente nosotros lo llamamos al elemento, en este caso mi pivote siempre parto en la primera fila, primera columna, entonces sería ese número 2. Está la ubicación, ¿cierto? 1, 1. Primera fila, primera columna. Pero es en realidad todas las filas la que va a estar fija, ¿cierto? Entonces, como mencionaba, una primera operación que yo recomiendo mucho es intercambiar filas para evitar operaciones con fracciones. Como mencionaba, entonces es una operación que a nosotros como humanos nos resulta un poco más lenta. Un computador, cuando se programa en este tipo de algoritmos, no se incluye ese comando, ¿sí? Porque al computador le da lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miramos debajo del pivote y observamos algún elemento que sea sencillo, es decir, un 1 o un menos 1. Y tengo un menos 1 justo abajo. Entonces lo que vamos a hacer es intercambiar fila 1 y la fila 2. Esto lo comentábamos también, la notación que uno usa es súper libre. No existe una notación universal. Ustedes pueden denotarla, ¿cierto?, como les guste. Yo me he dado cuenta que a los estudiantes les gusta mucho eso, esta notación que estoy usando ahora, con esas dobles flechas. ¿Ya? Entonces, insisto con la idea, intercambio las filas y las intercambio completas. Y la tercera fila la dejo tal cual. 3, 1, 0. ¿No? Entonces ahora nuevamente, ¿cuál es mi pivote? Primera fila, primera columna. Voy a hacer operaciones elementales de modo que todo lo que esté debajo de mi pivote se haga 0. Aquí entonces hay algo interesante que comentar porque aquí ya tengo un 0. Entonces obviamente no voy a hacer una operación elemental para convertir eso en 0 si ya es 0. ¿Cierto? Bien, vamos entonces. ¿Qué operación tengo que hacer? La primera operación que voy a hacer va a ser, insisto con la idea, mi pivote, no solamente el menos 1, sino que en realidad toda la fila 1 está fija. Toda la fila está fija, ¿no? Entonces,
Voy a repetir la fila 1, que como dije, no la voy a cambiar. También voy a repetir la fila 3, porque como comentaba, ya tengo un 0 ahí, así que no, tampoco la voy a cambiar. Voy a hacer en realidad dos operaciones elementales. La primera que voy a hacer es que voy a multiplicar la fila 1 por 2 y lo voy a sumar a la fila 2. Donde sumo es donde guardo, ¿sí? Entonces guardo todas las filas 2. Es decir, aquí voy a tener un 0, menos 1 por 2 me da 0. 2 por 2 son 4, más 1, 5. 1 por 2 me da 2, más 0 me da 2. Aquí hay algo interesante que sucedió. ¿Se fijan que yo tenía un 0 acá y acá lo perdí? ¿Se fijan? En realidad eso no es importante. Lo importante es desarrollar o aplicar el algoritmo para que en la parte de abajo de la matriz se hagan tener muchos ceros. Vamos entonces con la tercera fila. Se fijan ahora que voy a tener que multiplicar la primera fila por 3. Y a eso le voy a sumar la fila 3. Y eso lo voy a guardar en la fila 3. Entonces aquí voy a tener 0. Después voy a tener 2. 2 por 3 son 6, más 1, 7. Después voy a tener 1 por 3, 3, más 3, 0. Te digas nuevamente, eché a perder un 0 que tenía. Pero no importa, porque como comentaba, acá lo importante es Profesora, constituir. Dígame. sería fila 4, ¿no? Ah, la fila 4, sí tienes razón. La fila 4. No sé ni contar. Muchas gracias. Hice como una escalerita, ¿cierto? Dibujé una escalerita en la matriz, porque esa es la forma en que nosotros nos damos cuenta dónde están, digamos, se fijan la palabra escalonada, son escalones, ¿se fijan? Ya. Entonces continúo. Voy a continuar con el ojito que viene después. Se fijan, bueno, voy a escribir tal cual para que lo comentemos, porque ya se me está ocurriendo que voy a intercambiar nuevamente a toda esta otra cosa o un par de filas. Algo que comentamos también, nosotros no usamos el signo igual porque las matrices que estamos construyendo definitivamente no son iguales, ¿cierto? Se parecen entre ellas, ¿cierto? Pero no es lo mismo. Usamos este símbolo, ¿cierto? Que se define, ¿cierto? Como la equivalencia por filas. Ya, entonces tengo la primera fila, menos 1, 2, 1. Lo que estamos haciendo, insisto con la idea, es explicar el método para construir, ¿cierto? Esta matriz escalonada. Entonces, tengo el 051, 051, 052, perdón. Después tengo el 011 y en la tercera fila tengo 073. ¿Ya? Entonces, en teoría, insisto con la idea, mi pivote debería de ser el 5, ¿cierto? Porque ya una vez que termino de hacer las operaciones elementales, de modo que debajo del pivote sea todo 0, ya terminé con eso, continúo con el pivote que viene después, el A2, 2. Entonces debería ser el 5. Pero empezar a hacer las operaciones significaría que yo debería multiplicar la fila 2 por menos un quinto, sumarla a la fila 3, después tomar nuevamente la fila 2 y multiplicarla por menos 7 quintos, sumarla a la fila 3. No es una operación que nos agrade hacer, ¿cierto? Entonces, realizo la misma inspección que hice anteriormente y miro debajo del 5. ¿Tengo algún número 1 o menos 1? Y claro, tengo un 1 ahí. Otra cosa que uno de repente observa es si tengo una fila que sea múltiplo, todas las filas múltiplo de algo. A lo mejor también ahí lo podría simplificar, ¿cierto? La idea es que realizar estas operaciones, pero que sean de forma equivalente. Mira, ahora en este caso no voy a anotar la operación, ¿sí? Porque quiero hacer énfasis que en realidad si anoto la operación o no anoto la operación, en realidad es lo mismo, ¿se fijan? No me va a influir en mi resultado, ¿sí? La anotación es para uno, para que uno tenga claridad, sobre todo diría yo cuando
y creo que esto ya lo había comentado, la anotación es importante cuando uno está haciendo ejercicio, cuando uno está estudiando, porque después cuando quieres revisar, te va a ser más fácil revisarla así. Ya, yo tengo un 1. Y ahora nuevamente voy a hacer operaciones elementales debajo del, para que todo lo que esté debajo del 1, mi pivote, sea 0. Así que voy a partir multiplicando, ahora sí que voy a anotar la operación, voy a multiplicar entonces la fila 2 por menos 5. Y eso lo voy a sumar a la fila 3. Y lo voy a guardar en la fila 3. Insisto con la idea, siempre se guarda, ¿cierto?, en la fila que viene, es donde voy a, no en la fila donde multiplico, sino que en la fila donde se suma, a la que se suma. Ya me equivoqué. Se fijan, la fila 1 y la fila 2 no las voy a alterar. Aquí tengo un 0. La gracia viene aquí, ¿te fijas? Porque yo antes tenía un 0 y no lo eché a perder. Y ahora voy a tener un 0. 1 por menos 5, más 5 menos 0. Después voy a tener menos 5 más 2, menos 3. Ya, y vamos entonces con la otra operación. En la otra operación voy a multiplicar por menos 7 la fila 2 y lo voy a sumar y lo voy a guardar en la fila 4. Y voy a obtener entonces 0, 0, se fijan, no eché a perder mi 0. Y voy a decir entonces ahora que tengo, el otro es menos 7 más 3, me da menos 4. Ya. Pum, 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 pum. No es común eso de multiplicar una fila y sumarla a la misma fila original. No, lo que uno hace es que cuando tiene una operación solo con una fila, lo que tú haces es que multiplicas esa fila por todo un número o divides toda la fila por un número. ¿Sí? Sumarla en sí, en realidad no alteraría, digamos, sería como lo mismo. Sería como casi lo mismo. Sí, sería como multiplicar. Profe, Dígame. una consulta. ¿En qué momento, no sé, me perdí, en qué momento la fila 4 pasó a ser 073? A ver, la habré copiado mal acá. Multipliqué acá la fila 1 por 3, entonces me dio menos 1 por 3, me da 0, 2 por 3 son 6, más 1, 7, 3 por 1, 3, más 3, es 3. Ah, no, es que no me di cuenta que hizo dos operaciones en un mismo movimiento. Sí. Todo esto sí, algo, espérate, que aquí igual estoy medio confundida, espérate, eso es, 3, sí, es 073. Aquí, no sé por qué había pensado que había puesto 2 ahí. Claro, esto es recomendable hacer, que en una misma matriz, te fijas, cuando en este paso de aquí, te fijas, hago todas las operaciones de inmediato debajo del pivote menos 1. Es súper recomendable hacerlo así porque en realidad, si no, estaríamos escribiendo demasiado. ¿Ya? Lo mismo acá. En este paso, te fijas, estamos aquí, en esto intercambiamos las filas, pero después, debajo del pivote, la idea es que todo quede 0. Espérame que tengo un pegatón aquí. Ya, mi amor. Venga. Venga. Espero que duerma. Espero que no molesten mucho hoy día a mis perros, porque en realidad estuvieron ladrando en el patio como 1 hora en la mañana, mientras yo estaba en la otra clase. Así que deberían de estar cansados, pero no sé. Bueno, eso. Ya, entonces, mira, fíjate que ahora pasó algo bien interesante. Ya conseguí que todo debajo de mi pivote sea 0. Mi siguiente pivote, ¿cierto? Es, obviamente, ese número menos 3. Pero la fila de abajo, fíjate que la fila de abajo es múltiplo de esa.
es múltiplo, ¿cierto? Porque yo podría multiplicar la fila 3 por 4 tercios, ¿cierto? Y lo que voy a obtener es menos 4. Entonces, voy a hacer dos cosas en este paso. Voy a ir a la... Sí, es para... Mira, aquí hay algo bien interesante porque yo podría decir, ay, ¿por qué no puedo hacer las operaciones elementales como me dé la gana? Y multiplico así a lo loco, donde me tinque que la cosa puede funcionar. Y claro, lo podrías hacer. Pero al final de cuentas, el tema por el cual hacemos tanto énfasis en el algoritmo que estamos presentando es porque esta es la forma más eficiente. ¿Así? Son la menor cantidad de cálculos que uno hace. Si tú lo haces así en forma desordenada, a veces uno dice, mira, gané un 0 acá, perdí otro acá. Entonces, al final de cuentas, puede ser contraproducente. ¿No? Ya. Entonces, voy a hacer, en el siguiente paso, voy a hacer un 2 por 1. Porque mira, primero voy a tomar la fila 3 y la voy a multiplicar por menos un tercio. ¿Sí? Entonces me va a quedar 0, 0, 1. Y además, fíjate, lo que voy a hacer es que la cuarta fila la voy a escribir como 0, 0, 0. ¿Sí? Porque lo que podría hacer acá, ¿cierto? Es justamente multiplicar la fila 3, como decía recién, por un tercio, y después sumarla a la fila 4 y guardarla en la fila 4. ¿Sí? Entonces hice las dos operaciones en una. Lo que conseguí acá fue una matriz que tiene una fila de ceros. Y esa la dejamos ahí, tal cual. Siempre que nos aparezca una fila de ceros, le vamos a guardar la parte de abajo. ¿No? Eso es algo bastante importante para justamente... eso es algo bastante importante, sobre todo para lo que viene después de resolver el sistema. ¿No? Ya. Entonces, vamos a aprovechar esto para dar una definición que me parece que no la dimos. Dígame. Un tercio de F3 más F4 nos daría 0, 0 menos 3. Perdón, es 4 tercios. Es que estaba pensando en el... Sí, de 4 tercios. Podemos hacerlo de dos formas en realidad, porque yo acá hice un 2 por 1, entonces si multiplico la fila 3, porque otra alternativa sería que, y creo que es más larga, multiplicar la fila 3 por hacer este paso y dejar acá el 0, 0 menos 4 y después multiplicar por 4 la fila 3 y sumarlo a la fila 4. Pero da 0, 0, 0. En realidad, siempre que uno se da cuenta que tiene una fila múltiplo de la otra, entonces esa fila va a haber una de las filas que se va a hacer 0. Ya. Ya, vamos entonces a dar una definición que en la clase pasada, la semana pasada, o la semana antepasada en realidad, porque la última semana de clase estuvimos haciendo solo ejercicio. Entonces por eso no, a lo mejor esto lo teníamos medio perdido. Voy a retomar, voy a proyectar esto para recordar las definiciones que teníamos, ¿cierto? Nosotros dijimos que una matriz escalonada sería cuando se forma justamente esta idea de los escalones, es decir, cuando yo observo una fila y digo entonces que si tiene solamente filas de 0, eso va al final. Si después miro una fila que es distinta de 0, la primera entrada o coeficiente no nulo, de izquierda a derecha, se va a localizar a la derecha del primer elemento no nulo de la fila anterior, ¿cierto? Dijimos también en clases que esa definición resulta bastante complicada de comprender. Pero la lógica es lo que acabamos de observar. Voy a volver a la pizarra. Esta idea, ¿cierto?, de que yo dibujo estos escalones, ¿cierto?, que esa es la idea, y entonces todo lo debajo que está de esos pivotes, ¿cierto?, es 0.
también comentamos otra definición, voy a volver a la presentación, que son las que se llaman matrices escalonadas reducidas, ¿sí? Las que son escalonadas reducidas son distintas porque los pivotes son todos uno, y en cada fila el pivote es el único elemento no nulo de su columna. Obviamente que la matriz que acabamos de trabajar no es una matriz escalonada reducida. Para darle esa forma, voy a volver entonces a la presentación. Lo que debería hacer es continuar haciendo operaciones ahora, de modo de, y la lógica entonces sería convertir estos números que están sobre mis pivotes en 0, ¿sí? Y me faltaría cambiar esto por un menos 1 por 1, tendría que multiplicarla por menos 1. Ahí obtendría entonces la escalonada reducida. Podríamos hacerlo en la hojita que viene. ¿Les parece? Voy a volver a entonces es tengo menos 1, 2, 1, después tengo el 0, 1, 1, me fui para adelante, no para atrás, 0, 1, 1, después el 0, 0, 1, ¿cierto? Y la última fila era 0, 0, 0. ¿Ya? Ya, entonces como comentaba, mis pivotes los tengo claritos cuáles son, ¿sí? Entonces, ¿qué operaciones elementales tengo que hacer? Aquí podría hacerla un poco, entre comillas, un poco más desordenada, porque ya tengo la partida escalonada, entonces no voy a tener problemas de cambiarle, de echar a perder mis ceros, ¿sí? Mira, puedo tomar la fila 2, voy a escribir acá la operación que voy a hacer, voy a tomar la fila 2, la voy a multiplicar por menos 2 y lo voy a sumar en la fila 1 y voy a guardar en la fila 1. Entonces, mi fila 2 va a quedar tal cual. Le puse un 2 ahí, no un 0. Ya. Entonces, escribo acá. ¿Te fijas? Tenía un menos 1, quedó menos 1 porque estoy multiplicando por 0 por menos 2. Y ahora voy a tener acá un 0. Y acá voy a tener, tengo que multiplicar todas las filas. Entonces, 1 por menos 2 me da menos 2, más 1, menos 1. ¿Te fijas? Entonces, esto ya está listo. Y continúo con esto que está acá. ¿Qué operación voy a hacer a continuación? Ya, la fila 1, no, esa la voy a cambiar, así que no la voy a escribir. Mi fila 2, perdón, también va a cambiar, así que tampoco la voy a escribir. Es la fila 3 donde está mi pivote. Wow, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ya, la fila 3. Entonces 0, 0, 1. Después tengo 0, 0, 0. Entonces ahora multiplico. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a multiplicar entonces. Primero voy a multiplicar por 1 la fila 3 y lo voy a sumar en la fila 1 y lo voy a guardar en la fila 1. Fila 1. Y entonces aquí estoy sumando, ¿te fijas? 0 menos 1, menos 1. 0 más 0, 0. 1 más menos 1, 0. ¿Te fijas? El 0 que tenía antes no se echó a perder. ¿Te fijas? Porque ya habíamos adelantado ya con esta forma esto. Ya, ¿qué hago ahora? Tengo que arreglar ese 1 que está en la fila 2. Entonces tengo que multiplicar por menos 1 en la fila 3 y sumo y guardo en la fila 2. Y aquí entonces voy a tener 0. 0 por menos 1 me da 0. 1 y es más 0. Ya, entonces la pregunta es ahora, ¿terminé? ¿Esta es la matriz escalonada reducida? No, falta multiplicar por menos 1. Exactamente. Este menos 1 que está ahí me falta. ¿Cierto? Tengo que cambiarlo por 1. Entonces mi matriz A finalmente, la forma escalonada de la matriz sería, y dale con la cosita del rosado, quería cambiar. Esto sería entonces 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y al final 0, 0, 0, 0. Entonces, claro, uno dice, mira, que se parece tanto a la matriz de identidad, pero no es la matriz de identidad.
Claramente tengo una fila de ceros, la matriz no es cuadrada, así que... Pero en el fondo esta escalonada reducida se parece mucho a la identidad, ¿no? Esa es la lógica. Esto entonces es la que se llama escalonada reducida, le vamos a poner el nombre acá. Y la otra es la que se llama escalonada. Podríamos agregar el apellido por filas. A veces yo usualmente ni siquiera agrego el escalonada por filas, porque en realidad es obvio que es por fila, ¿cierto? Porque estamos trabajando con sistemas de ecuaciones. Ahí está. Entonces, a nivel personal, yo les comento de que yo esta escalonada reducida nunca la hago, nunca aplico ese método. Y la razón es porque encuentro que hago demasiadas operaciones. ¿Te fijas? Mira, todo lo que trabajé, entre comillas, de más. El sistema, si lo quiero resolver o quiero caracterizar, ¿se acuerdan que dijimos esas dos palabras clave? Ya con la escalonada por filas lo puedo hacer. ¿No? Así que eso lo comento. Y vamos a plantear una definición entonces. Y vamos a usar este ejemplo para comentar lo que significa. Ya. Estoy casi segura que esto del rango no lo definimos. Vamos a decir entonces que tengo una matriz A cualquiera y vamos a denominar entonces el rango de una matriz A como el número de filas no nulas de la matriz equivalente por fila, la escalonar equivalente por fila de la matriz A. Y eso tiene varias formas de notar. A veces escribimos rango y entre paréntesis el nombre de la matriz, A para este caso. Rho es una letra griega, ¿cierto? Que también la usamos para esto. O simplemente una R y entre paréntesis el nombre de la matriz, ¿no? Son formas bastante comunes de resolver. Ahora, de notar, perdón. Ahora, algo que es re importante es que la matriz tiene que ser equivalente por fila. Es decir, yo voy a hacer todas las operaciones elementales hasta que esté escalonada. ¿Se fijan? Yo no podría decir, es que yo hago 3 operaciones y ahí nomás quedo. ¿Se fijan? Mira, vamos al ejemplo que hicimos anteriormente para explicar lo que estoy tratando de decir. Mira, voy a volver atrás. ¿Te fijas? Mira, acá. Si yo tuviese este ejemplo y dijera, mira, voy a hacer la matriz escalonada y dijera, ya, aquí nomás, aquí voy a calcular. ¿Cuál es el rango? 4. Tengo 4 filas no nulas, así que ese es el rango. No, ¿cierto? Porque, insisto con la idea, la matriz ya debe estar en su forma escalonada reducida para que yo cuente las filas. ¿Se fijan? Entonces, en este paso puedo encontrar cuando tenía las 2 filas con el 0, 0, menos 3, 0, 0, menos 4. ¿Podría decir, ya tengo listo para calcular el rango? No. Tiene que ser al final. Cuando uno ya dice, mira, aquí la matriz está absolutamente segura de que es escalonada reducida, perdón, que es la escalonada, entonces ahora sí, cuento. ¿Cuánto es el rango? El rango de la matriz A entonces va a ser 1, 2, 3. 3 filas. Si yo cuento todo esto en la escalonada reducida, voy a obtener la misma respuesta. ¿Se fijan? Pero insisto, voy a trabajar más. Entonces, prefiero yo calcular el rango y resolver el sistema. En realidad lo hago así cuando tengo la matriz escalonada por fila, ¿no? Solamente la escalonada. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Puedo al resolver, al escalonar una matriz, puede suceder que me tenga más de una fila de ceros? Sí, podría suceder que tenga más de una fila de ceros. Sí. Sí. En realidad, sucede eso bastante con matrices así grandes, ¿sí? En el caso nuestro, diría yo, como usualmente tenemos matrices de 3x4, de 4x3, ¿cierto? O a lo más, como exagerado de 4x4,
va a ser poco común que tenga dos filas de 0. ¿Sí? A lo más es una. El 0 no puede ser pivote. Sí, mira, ¿qué pasaría si yo tengo una matriz? Vamos a escribir otro ejemplo. Acá. Llamamos a esta matriz B. Para el otro nombre. Si yo tuviera una matriz que parte con 0, 1, menos 1, por ejemplo, 2, 0, 3, 1, menos 1, 2, por ejemplo, si yo tengo esta matriz, yo no podría declarar al 0 como pivote. Lo que tengo que hacer es intercambiar y ahí elijo cualquier fila. Obviamente que me conviene la fila 3 porque en la fila 3 tengo un 1. Entonces ahí tendría que intercambiar esa fila. ¿Te fijas? En vez de decir, ya tengo el 1, menos 1, 2, voy a escribir entonces 0, 1, menos 1 y después el 2, 0, 3. ¿Sí? O incluso es más, si quisiera, lo voy a borrar para... Mira, voy a borrar todo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, podría escribir 1, menos 1, 2, 0... Ah, no, perdón, me pifié. Estaba pensando en ponerlo acá. Antes lo había puesto al final. Podría escribirlo acá. 0, 1, menos 1, 2, 0, menos 3. ¿Se fija lo que hice? No solamente intercambié la fila 1 y la 3, sino que también la 2 y la 3. Da lo mismo. ¿Se fija? Todas las operaciones que yo haga por filas, me van a generar matrices equivalentes. ¿Sí? Así que no tengo problemas con eso. ¿No? Y como mencionaba, no necesito estar declarando, escribiendo qué es lo que estoy haciendo. Yo encuentro que es buena idea hacerlo por un tema de un orden para uno cuando esté revisando, pero nada más, ¿no? Ya, sacamos este otro para... ¿ya escribimos a todo esto en el ejemplo anterior el rango? Sí, mira, el rango de esta matriz es 3. Ya, entonces vamos con este otro ejemplo. Ya intercambié, ¿cierto? Intercambié así bien extrañamente las filas, los problemas, como mencionaba. Y ese es el énfasis que quiero dar, que no hay problema en hacer cualquier cosa que yo quiera intercambiar por fila. Ahora, dejo la fila 1 tal cual. ¿La fila 2 voy a hacer algo en la fila 2? No, porque tengo un 0 ya. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a multiplicar por menos 2 la fila 1 y lo voy a sumar a la fila 3 y lo voy a guardar en la fila 3. Y aquí entonces voy a tener un 0. Después voy a tener menos 3, perdón, menos 1 por menos 2 me va a dar 3, más 0 me da 3. Después tengo 3 por menos 2, eso es menos 4, más 3 me da menos 1. ¿Sí? Menos 4 más 3 me da menos 1. Ya, entonces, ¿por qué? Otra cosa que quiero comentar. Fíjate que aquí yo ya me estoy dando cuenta, y quiero consultar con ustedes si están de acuerdo conmigo, aquí yo ya me estoy dando cuenta de que no voy a tener una fila de ceros. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque claramente la fila 2 y la fila 3 no son múltiplos uno de la otra. ¿Sí? Que esa es la opción para que sean justamente obtener una fila de 0. ¿Sí? La fila 1 ni la menciono porque obviamente la fila 1 tiene un 1 ahí y ese 1 ya es imposible que lo convierta en 0. ¿Cierto? En las operaciones elementales yo no puedo decir que voy a multiplicar una fila por 0. Tampoco podría decir que multiplico una fila por 0 y la sumo a otra fila. No tiene ningún sentido. ¿Cierto? Entonces ese 1, mi pivote, es imposible que yo lo convierta en 0. Ya que he obtenido que todo debajo de ese 1 es 0. Entonces, continúo. Pero ya insisto con la idea, tengo claro que voy a tener... que esta matriz no va a tener una fila de ceros. Lo que quiero insistir con esto es que no siempre en mis matrices voy a lograr obtener una fila de cero. Básicamente diría yo que más aún no es una habilidad, digamos, de uno, de que tú digas, es que yo voy a convertir, tengo la capacidad o la habilidad de convertir más filas de ceros que nadie en el mundo. En realidad no, porque es una propiedad de la matriz, ¿te fijas? Claro que uno tiene que tener habilidades, porque hay que multiplicar y que hay que sumar y cosas así, pero en realidad
es una propiedad de la matriz del rango. ¿Sí? Por eso es un número único. Ya, entonces voy a multiplicar por menos 3 la fila 2 y lo sumo y lo guardo en la fila 3. Y ahí me da 0. Y esto me va a dar, mira, puedo hacer algo interesante al tiro. Mira, me voy a saltar un paso de nuevo. Estoy multiplicando la fila 2 por menos 3. Menos 1 por menos 3, me da 3. Sumo, y con el menos 1 me da menos 2. Yo debería poner menos 2 acá, ¿cierto? Pero en realidad, como es el único elemento distinto de 0 de la fila, es como si dividiera por menos 2 al tiro y escribo 001. ¿Te fijas? También equivalente. No sé si me expliqué con lo último que hice. Me salté un buen par de pasos. Una sugerencia para ustedes también para que hagan las operaciones más rápido. Sería 2 nomás, sí. En la primera matriz, donde No daría acá... menos 2. Y en ese paso. Y después Pero se es, divide para... pero es 1, ¿te fijas? El tema es que ya cuando tú haces este paso, tú dices pam, 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 1. Porque no te va a interesar si sea 2, menos 5, porque va a ser, te diga, vas a tener 0,007, 1. Te diga 0,0 menos 4, 1. 0,00, 28. Igual al final lo vas a dividir por 28, por el número que sea, y te va a dar 1. ¿Te fijas? Profe, Y otra ese es el pregunta. punto al que iba. Dígame. ¿Estaría correcto una matriz hipotética donde sea esto mismo, pero abajo sea una fila de ceros? ¿Sería escalonada o no sería escalonada? Claro. Mira, vamos a volver a la definición de lo que significa escalonado. ¿Dónde está? Como nosotros estamos haciendo estas operaciones elementales, ¿cierto? Para encontrar esta forma escalonada de la matriz, si yo me encuentro con una fila de ceros, yo la voy a mover al final, ¿sí? Si tuviera una matriz escalonada, si estuviera haciendo las operaciones y me encuentro, no sé, que la segunda fila se me hizo 0, en el paso siguiente la voy a mover para la última fila. ¿Se fija? Así que también es escalonada una fila, una matriz que tiene una fila de ceros. ¿Se fija? No sé si esa era tu pregunta o no. Sí, me parece. Ya, entonces, espérame, que estábamos en el otro. Lo que estaba comentando recién está relacionado con cómo puedo hacer una operación que sea un poquito más rápida, ¿sí? Uno a veces como que se demora con estas operaciones, entonces creo que uno tiene que ir tratando de hacer la operatoria lo más rápido posible. Con harto cuidado, obviamente, porque si tú te equivocas en las operaciones, las conclusiones que vas a sacar después no van a ser las correctas. Aquí estamos. Por eso en ese contexto creo que es muy importante denotar las operaciones, ser bien ordenado para escribirlas, para que tengan el tiempo para revisarlo. ¿Ya? Ya, entonces vamos con algunas definiciones ya en el contexto de sistemas sistemas. Vamos a decir lo siguiente, mira. Cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones que tiene n ecuaciones y m incógnitas y que es del tipo ax igual a 0, se fijan, es decir, todos los términos independientes. ¿Se acuerdan? Esto ya lo habíamos comentado antes. Voy a volver, perdón, a la pizarra, porque eso no lo habíamos repasado. Yo sí me acuerdo que lo vimos al principio de las matrices. Cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, voy a dar un ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tenemos 2x más y menos z igual a 2, entonces x menos y igual a 0, ¿no es cierto? Aquí tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. Esto en forma matricial lo escribimos de la siguiente forma. Tenemos los coeficientes, que son los números que multiplican a mis incógnitas. 2, 1, menos 1 en la primera fila. La segunda fila, 1, menos 1, 0. ¿Sí? Que van multiplicadas por
la matriz de incógnita, que tiene las X y Z, y lo igualamos a los términos independientes, ¿cierto? Eso es lo que tenemos nosotros. Ahora, algo importante de observar es que no se refiere esto a el orden en que aparecen las X y las Z, o que están a la derecha o a la izquierda los términos que van a ser independientes. No, se refiere justamente a que son independientes porque no tienen nada que ver ni con la X, ni con la Y, ni con la Z. ¿Te acuerdan que esto lo habíamos comentado? Lo comentamos justamente para dar contexto a lo que era la operatoria. Ya, entonces veamos otro ejemplo. Y para desordenar un poco la cosa. Voy a decir 2x, me da con el 2x, me quedé pegado. Voy a decir x más z igual a... No, perdón. Sí, no, igual a y. Y el otro voy a decir 2 más 3z más x igual a 0. Entonces, ese sistema nuevamente tiene dos ecuaciones y tres incógnitas, pero aquí yo lo quise desordenar, ¿sí? Y lo que yo podría escribir acá x más z menos y. Usualmente lo escribimos x menos y más z por el mismo orden que tienen las letras en el abecedario, ¿sí? También es común usar las letras x sub 1, x sub 2, x sub 3, por ejemplo, para hablar de estas incógnitas. Pero para nosotros es importante escribirlos en orden por lo que vamos a hacer después de escribirla en forma matricial, ¿sí? Cuando yo ya declaro que mis incógnitas van a ser x y z, escribimos en forma ordenada, ¿cierto? Los coeficientes. 1 menos 1, 1, 1, 0, 3, ¿cierto? Al hacer la multiplicación, ¿cierto? Que ya conocemos, a la izquierda fila, a la derecha columna, ¿cierto? Vamos a obtener la misma matriz que tenemos. Ya. Eso era para recordar cómo escribimos en forma matricial. Finalmente, ¿cierto? Lo que te hablamos de un sistema, ¿cierto? Es un AX igual a B, ¿cierto? Donde A es una matriz, X también es una matriz. La A usualmente uno la llama matriz de coeficiente. La X la llama matriz de incógnitas. Y la B se llama matriz de términos independientes. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Cuando decimos que tengo una AX igual a 0, es decir, mis términos independientes son todos iguales a 0, es un sistema que nosotros llamamos homogéneo. Los sistemas cuando son homogéneos son siempre compatibles. ¿Se acuerdan que nosotros definimos lo que era una solución? Dijimos que los sistemas cuando tienen solución se llaman compatibles. Un sistema compatible en realidad va a tener dos opciones. O siempre va a tener soluciones infinitas o bien va a tener solución única. Y esa única solución va a ser la nula, la matriz nula. Esas van a ser nuestras dos casos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar la matriz A, vamos a construir la matriz equivalente por filas y vamos entonces a decir que las soluciones del AX igual a 0 van a ser las mismas que el CX igual a 0 y tienen las mismas soluciones. Y justamente eso va a suceder porque estamos haciendo las operaciones por fila, entonces vamos a tener exactamente las mismas soluciones. No vamos a hacer la demostración, pero la voy a comentar acá. Miren. Si yo tengo un AX igual a 0, ¿cierto? Esto es lo mismo, las operaciones elementales, ¿cierto? Es lo mismo como si yo multiplicara una matriz por operaciones. Entonces, eso sería E1 por 0. Voy a decir entonces E1, EI, voy a decir operaciones elementales. Y entonces me va a quedar, puedo hacer operaciones de nuevo, E1, E2 por AX igual a, esto va a ser 0, por el E2 por 0, y así sucesivamente
¿cierto? Hasta que complete, no sé, las K operaciones que tenga que hacer. E sub 2, E sub 1, a X, y eso va a ser 0. Y toda esta matriz con las operaciones elementales es lo que vamos a decir que es la matriz equivalente por fila. Entonces sería un CX igual a 0. Y entonces son equivalentes. Vamos a ver un ejemplo a continuación de cómo vamos a resolver un sistema ya usando esta idea. ¿Ya? ¿Vamos a la pizarra? Vamos a decir entonces que tengo un sistema dos X, ejemplo, pues. Tengo 2X más Y menos Z igual a 0. Después tengo X más 2Y más Z igual a 0. Y finalmente tengo 3X menos Y igual a 0. ¿Se fijan? Entonces tengo, este es un sistema homogéneo. Tengo 3 filas, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, van a ser mis 3 columnas. Y la columna de términos independientes. Entonces esto se escribe en forma matricial, ¿cierto? Voy a escribir 2, 1, 3 como la columna, después 1, 2, menos 1, después tengo menos 1, 1, 0. Por el X y Z igualado al 0, 0, 0. Esto, como insisto, es un sistema homogéneo. Cuando tenemos un sistema homogéneo, yo solamente, insisto con la idea, voy a tomar la matriz de coeficientes. Nos vamos a la otra hojita, entonces. Dígame. ¿Me podría repetir la definición de sistema homogéneo? Ya. Mira, volvamos más déjame volver más atrás. Ya. Nosotros dijimos, ¿cierto?, que cuando tenemos un sistema de ecuaciones, al escribirla en forma matricial tenemos lo que es una matriz de coeficientes, ¿sí?, que van a ser todos los números, los términos que multiplican a mis incógnitas. Tengo mi matriz de incógnitas, ¿cierto? Aquí esta matriz X, ¿cierto?, donde vamos a guardar en forma columna todas las incógnitas, y tengo los términos que son independientes, los términos que no tienen nada que ver con la X. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, mira, acá tengo un sistema. ¿Cuáles son mis términos independientes? En la primera ecuación es el 1, en la segunda ecuación es el 2, en la tercera ecuación es el 1 de nuevo. Entonces, para que el sistema sea homogéneo, lo que necesito es que todos esos números sean 0. Eso es particularidad del sistema. En el caso del ejemplo que estamos mostrando en la pizarra, entonces no es homogéneo. Solo cuando tiene todos los términos iguales a 0, ahí entonces donde decimos este sistema es homogéneo. Ahora, también algo que comenté recién, pero que no lo había vuelto... Espera, una duda. ¿Es necesario que sea 3×3? No. ¿No? Ah, ya. Eso, gracias. De nada. Puede tener 3 ecuaciones, 4 incógnitas, 3 ecuaciones, 2 incógnitas. Lo que pasa es que con sistemas que son de, por ejemplo, 3 ecuaciones y 2 incógnitas, uno ya intuye que la solución no va a ser única, ¿cierto? Lo más probable es que tenga infinitas soluciones o que no tenga solución. Ya, entonces, para recordar otra cosa más, la palabra que empleé hace un ratito, compatible, consistente, ¿cierto? Es algo que nos dice que tiene solución. Cuando el sistema es incompatible o inconsistente, es porque la cosa no tiene solución. Eso es algo que hay que tenerlo súper en cuenta, ¿no? Entonces, volvemos al ejemplo, lo tenía en la pizarra, ¿verdad? Perdón. A la pizarra. Ya, estos sistemas homogéneos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar mi matriz
y voy a hacer operaciones elementales para convertirla en la escalonada. Te fijas que a todo esto, las mismas operaciones que estamos haciendo ahora, entre comillas, las podría hacer directo con el sistema. Intercambiar filas, va a decir que intercambio las columnas. Multiplicar una fila por un número y sumarlo a la otra significa que hago la operación de multiplicar una ecuación y sumarla a la otra. ¿Te fijas? Entonces, claro, ¿podría hacerlo con el mismo sistema? Sí, podría hacerlo. Pero lo que me va a faltar es la caracterización, que es lo que vamos a concluir hoy día. Voy a la otra hojita. Ya, entonces voy a decir que tengo mi matriz, la voy a volver a escribir, la voy a escribir de nuevo acá. La matriz de coeficientes, ¿cierto? Es esta, 2, 1, menos 1. Después tengo la siguiente fila 1, 2, 1. Y la tercera fila va a ser 3 menos 1, 0. Ya, entonces, nuevamente aplico el algoritmo. Paso necesario para evitar operaciones complicadas, como dijimos, buscar alguna fila que tenga un 1, un menos 1, y la intercambio yo lo voy a poner en la fila 1. Después escribir 2, 1, menos 1, 3, menos 1, 0. Y ahora entonces nuevamente empiezo con las operaciones. Voy a multiplicar la fila 1, lo voy a escribir por acá, por menos 2. Y lo voy a sumar y lo voy a guardar en la fila 2. Entonces aquí me va a quedar esto. La fila 1 no cambia. Aquí me va a quedar 0. Esto me va a quedar menos 4 más 1 menos 3. Pero ese es un menos, ¿cierto? Sí, ese es un menos. Aquí tengo entonces menos 2, menos 1 también me da menos 3. Ya. ¿Estoy bien? Reviso mis operaciones, ¿cierto? Sí. Estoy bien. Sigo entonces con las que vienen después. Multiplico la fila 1 por menos 3, sumo y guardo en la fila 3. Ya. Aquí obtengo un 0. Después, ¿qué obtengo acá? Obtengo. Es menos 3. 2 por menos 3 me da menos 6. Más 1 me da menos 7. Después voy a obtener acá. 1 por menos 3 me da menos 3. Y sumo al 0 me da menos 3. Ya. Reviso. Menos 6, menos 7, ¿sí? Menos 3. Listo, estoy listo. Ya. Entonces, nuevamente. ¿Se fijan ahí? El mismo razonamiento que planteábamos anteriormente. La pregunta es, ¿voy a obtener una fila de ceros? No. ¿Cierto? Claramente no, porque la fila 2 y la 3 no son múltiplos una de otra. Pero sí lo que estoy mirando es que la fila 2 es múltiplo, fíjate, menos de 3, menos 3. Entonces voy a dividir al tiro por menos 3. Y me queda 0, 0, 1, 0, 1, 1. Y aquí me queda 0 menos 7, menos 3. Si alguien dice, uy, es que me cargan los números negativos. Bueno, ya, pues, entonces multiplícala por menos 1. Y me va a quedar 0, 7, 3. Y exactamente lo mismo. ¿Cierto? Lo que hicimos acá entonces fue, la fila 2 la multiplicamos por menos 1/3. Y por otra parte, la fila 1, no, perdón, la fila 3 la multiplicamos por menos 1. Sí, uno puede denotar las cosas así, a lo mejor les queda más claro y les gusta esa notación. Yo más bien haría la invitación a que ustedes se inventen una notación que los ayude a escribir de una forma muy rápida las operaciones que están haciendo para eventualmente revisarlas después, ¿sí? Como se dan cuenta, es re fácil de repente comerse un signo, y esto es vital de hacerlo bien, porque si no, las operaciones, uno corre el riesgo de hacer conclusiones erróneas. ¿Ya? Bien, entonces. Y la última fila, entonces voy a hacer la última operación. Te fijan, insisto con la idea, yo ya en este paso sé que el rango es 3, pero quiero hacer las operaciones en forma completa para empezar a obtener las soluciones. Entonces me falta hacer un 0, ¿cierto?
Voy a dibujar la forma escalonada que tiene la matriz, ¿cierto? Me falta un 0 debajo de ese 1. Entonces voy a multiplicar por 7, por menos 7. Voy a multiplicar por menos 7. La fila no lo voy a anotar. Voy a multiplicar por menos 7 la fila 2 y lo voy a sumar y lo voy a guardar en la fila 3. Cuando hago eso, se fijan, nuevamente aquí voy a tener 1 por menos 7 más 3 menos 4. ¿Qué voy a escribir acá? 1, que lo divido al tiro por 1. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que acabamos de mencionar en la presentación, ¿cierto? Es que cuando yo tengo el sistema AX igual a 0, eso va a ser equivalente a decir el CX igual a 0. ¿Qué es esa matriz C? Es mi matriz, perdón, ¿dónde me fui? Me fui acá. Esta sería mi matriz C. ¿Ya? Entonces ahora voy a volver a escribir el sistema usando esa matriz C. Me voy a la otra hojita. Mi matriz C es, entonces, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 por el X y Z igual a el 0, 0, 0. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Este sería mi CX igual a 10. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, y lo vamos a comentar esto también en los otros sistemas, los no homogéneos, aplicamos lo que se llama una sustitución regresiva. Quiero comentar de inmediato que todo lo que estoy haciendo acá es bien inútil, ¿sí? Pero lo estoy haciendo por alguna razón. Lo voy a llamar la inutilidad. La inútil, así me voy a llamar. La inútil, ya. Después voy a explicar por qué lo estoy haciendo. Aplicamos lo que se llama la sustitución regresiva. La sustitución regresiva sí es importante. Sí, era menos 4, pero que ese es justamente el tema, lo que estaba comentando. Cuando yo tengo una fila que tengo 0, 0, menos 32, 0, 0, 78, mentalmente ustedes pueden de inmediato decir la voy a dividir por el número conveniente, ¿cierto? Para que me quede 001. Y te hace más fácil la operación y más rápido. Solamente esa es la razón. Obviamente que uno la aplica en ese contexto donde tengo toda una fila de ceros a excepción de un número, ¿sí? Porque si ya tuviera más, obviamente sería más complicado, a lo mejor ahí uno tiene que escribirlo con más detalle, ¿no? Lo que estoy escribiendo a continuación, que esto es la sustitución regresiva, esto sí que es muy importante, pero me gustaría explicarlo con este caso del sistema homogéneo porque es más simple para la próxima clase ver un ejemplo de un sistema no homogéneo y usar la misma idea. La sustitución regresiva significa que yo voy a escribir nuevamente mi sistema de ecuación, es decir, vuelvo al sistema de ecuación y escribo x más 2y más z igual a 0. La siguiente sería y más z igual a 0 y la última sería z igual a 0. Y se llama sustitución regresiva porque justamente vamos a ir de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces ya tengo que el z vale 0, reemplazo arriba y tengo que la y vale 0, reemplazo arriba y obtengo que la x igual a 0. Entonces mi solución sería 0, 0, 0. Y esta es una solución única. Ya vamos a comentar por qué sé que es única mi solución y por qué me estoy tratando de lo inútil, ¿no? Pero para eso necesito plantear lo siguiente, ¿no? Y con esto... ya me perdí. Espera, que lo moví delante y ahora me fui para dónde... Acá está. No. Sí. Este era el homogéneo. No homogéneo. Ya. Acá, perdón. Este es el teorema, ¿no? Entonces, este teorema, en realidad yo lo escribí para sistemas no homogéneos, pero en realidad aplica también cuando un sistema es homogéneo. Y dice lo siguiente. Un sistema de ecuaciones
¿cierto? De n ecuaciones y m incógnitas, ¿cierto? Voy a obtener las soluciones a través de esta idea, ¿cierto? De las operaciones elementales. Si yo tengo que el rango de la matriz es igual. No, espérate, que sabes qué, perdón. No, perdón. Voy a volver acá. Perdón. Lo voy a escribir acá como un teorema solamente para homogéneos. Creo que lo estoy complicando más. Teorema para sistemas homogéneos. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si tengo entonces AX igual a 0, ¿cierto? Este sistema homogéneo. Entonces, voy a decir, primero, el sistema es compatible. Esto ya lo habíamos como comentado anteriormente. Es decir, tiene solución. Y tengo dos opciones. Entonces vamos a decir que se tiene que tengo la solución única si y solo si, estoy abreviando si y solo si de esa forma, el rango de la matriz A es igual a, digamos, llamémoslo n, ¿cierto? El orden, número de filas. Perdón, vamos a llamarlo M, porque es el mismo nombre que voy a usar antes. Después, perdón. Número incógnito. ¿No? Si por otra parte tengo que el rango es distinto, entonces voy a tener las soluciones infinitas. Voy a decir sí, solo sí, el rango de la matriz A en realidad distinto, voy a decir, al n, número de incógnito. ¿Ya? Eso. Y voy a agregar, si se fijan acá estoy usando el rango, que es lo que habíamos dicho que lo definimos con anticipación. Y lo voy a escribir a continuación otra cosa más, que lo había comentado, pero no lo había dicho, no lo había escrito. Voy a decir, si un sistema es homogéneo, y escribir homogéneo sin H, entonces, perdón, y tiene solución única, entonces la solución es la matriz columna nula. Lo que acabo de escribir, te digan, contrastémoslo ahora con lo que hicimos en el ejemplo anterior. No es una demostración lo que hicimos en el ejemplo anterior, es solamente un ejemplo, pero que creo que es útil para contrastar, corroborar. ¿Sí? Ya, volvamos acá. ¿Qué hicimos en el ejemplo anterior? Ok, teníamos un sistema homogéneo. Tomamos la matriz de coeficientes, hicimos operaciones hasta el cansancio. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Cuándo termino las operaciones? Eso también creo que ya lo he comentado varias veces. Yo no puedo decir a priori son 3, son 4, son 5 operaciones y ahí termino. No, el algoritmo no termina con una cantidad de operaciones que se hacen. Termina cuando consigo la forma escalonada. Y aquí es importante también de observar, toda matriz se puede escalonar por fila. ¿Sí? Termino. Cuento el número de filas. Digo, mira, el rango de esta matriz,
El rango de la matriz A es 3. ¿Cuántas incógnitas tengo? 3. Ah, entonces de inmediato yo sé que existe la solución única. ¿Cuál es mi solución única? La matriz nula. Por eso yo estaba comentando recién, esto que estoy haciendo aquí es muy inútil. ¿Sí? Porque yo ya sabía que iba a ser la matriz 0. ¿Sí? Pero creo que es importante de mostrar que no es una imposición, no es algo que uno dice o algo que no se vaya a cumplir. Es la solución nula porque es la solución nula. Se fijan, no hay ninguna otra solución que me sirva en este contexto. En algunos casos, creo que es importante observar, en algunos casos vamos a tener sistemas de ecuaciones homogéneos que van a tener infinitas soluciones y dentro de esa infinita solución puede que estén nulos, pero es como otra más. ¿Ya? Algo que también es muy importante es que cuando decimos que son infinitas soluciones, no quiere decir que cualquier cosa es solución. Las infinitas soluciones tienen una estructura que tenemos que determinar. Eso creo que también que tiene un alto nivel de dificultad. Y lo vamos a comentar mañana. Vamos a hacer un ejemplo mañana. Ya. Más o menos cómo estamos con los sistemas homogéneos. Yo me iba a saltar a los que no son homogéneos, pero creo que no era una buena idea. Creo que es mejor terminar con los homogéneos hoy día, sobre todo por el tema de tiempo, porque no vamos a alcanzar a hacer mucho más. ¿Alguna consulta, alguna duda? Profe, Bien, ¿cuándo el próximo control? muy importante tu pregunta. Déjame buscarlo en el cronograma. ¿Vieron que les mandé un listado con las notas? Ah, espérame, que voy a aprovechar de cambiar la pizarrita. Yo creo que yo he tratado de hoy, ahora, este tipo de ejercicio, este tipo de problemas. Ah, mira, muchas gracias, Nicolás. 12 de diciembre, control 3. Muchas gracias. Profe, y en ese control, ¿qué materia va a entrar? Solo matrices, Sí, pues, porque sería para la otra semana. sí. ¿Entraría lo que hagamos esta semana solamente? Espérame. Eso lo tengo, eso se supone que lo tengo anotado también en el cronograma. Sí, en teoría debería de ser todo lo que veamos. Ah, chame, espérame, ay, sin querer, queriendo, apreté. No creo, no, yo no, ya nosotros dejamos atrás la parte de cálculo y todo lo que entre de ahora a continuación solamente matrices. Así que esto tendría que ser sistemas de ecuaciones, resolver, ¿cierto? Y analizar como el contexto que vamos a hacer mañana. Y también matriz inversa, que eso lo vamos a ver, y determinante, que lo va a ver miércoles y jueves. Y operatoria ya no se va a preguntar más. En forma explícita, no. Pero obviamente que en contexto de lo que estamos haciendo, resolver un sistema, viene implícito. Y también viene, diría yo, que en el contexto de espacios vectoriales también aparecen algunos problemas de multiplicar matrices, qué sé yo. Entonces está como un poco implícito, diría yo. Explícitamente no. Eso. Sí, justamente la idea es que hoy día vamos a, perdón, no hoy día, esta semana, de hecho esta semana vamos a terminar con el tema de resolver sistemas de ecuaciones. Toda esta semana. Ya mañana, como dije, nos vamos a ir a esta parte, voy a volver voy a proyectar esto, vamos a concentrarnos en esto, que se refiere a este teorema con, yo lo escribo como propiedad, pero en realidad lo podría llamar teorema también.
que nos va a permitir caracterizar las soluciones. Esa es la parte más importante. ¿Vamos a continuar resolviendo sistemas? Sí, claro, porque de hecho cuando veamos rectos y planos vamos a resolver sistemas. Eso. Y eso. Profe, yo le quería preguntar qué contenidos de este ramo se van a ver también, yo creo que en más profundidad en el MAT 013. No te sabría decir con precisión porque yo no he hecho MAT 013, pero por lo que tengo entendido, MAT 013 trabajan con transformaciones lineales, que es un tema que está muy relacionado con la última parte del curso nuestro, que es espacio vectorial. Así que ese es un tema re importante. También sé que trabajan con funciones en varias variables, entonces en realidad no solamente la primera parte de integración es importante, sino también lo del curso anterior de derivada, ¿sí? También sé que trabajan con series en algún momento, y para eso es importante también todo lo que hemos visto de funciones, sumatorias, incluso el mismo criterio integral que vimos cuando hablamos de las integrales impropias. Las integrales impropias tienen como un paralelo con las sumas infinitas, que son las series. Entonces también eso es re importante. Sí, eso. Muchas gracias, profe. De nada. Ya, entonces Profe, ¿puedo volver a la página anterior un segundo? de esto... A la pizarra. Ah, la pizarra. ¿Revisaron no todo esto lo que les mandé de las notas? Les mandé un resumen Sí. con las notas que llevamos. ¿Son ¿Aquí las o la...? oficiales? Sí. Sí. Pero me gustaría que yo lo que hice fue que las descargué directamente desde el aula. Sí, y no es por ser desconfiada, pero revisémoslo, ¿cierto? Yo los miré así como a grosso modo y parece que está todo bien. Profe, ¿qué dice al final? La Nula. solución es la Columna matriz nula. nula. Sí, es una matriz columna nula. ¿Se acuerdan que las matrices nulas pueden tener distintas formas? En este caso es nula porque es toda una columna y son todas de ceros. Gracias, profe. Ok. ¿Estamos entonces? Que tengan un bonito día, ¿sí? Si no tienen ninguna duda más, terminamos. Que estén ustedes también muy bien. Nos vemos mañana, donde continuamos con